Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de ética general y económica que se dicta en la subsede Bernal de la UCALP. En el día de la fecha vamos a trabajar el tema de la voluntad humana. Ya hemos visto la historia de la ética, ya hemos visto el tema de la conciencia, ahora nos toca ver el tema de la voluntad. Podríamos decir que el tema de la conciencia y el tema de la voluntad son de alguna forma como las bases de lo que se podría conocer como una moral fundamental. Son las bases antropológicas básicas que nos hacen ser, como lo vimos en algunas clases anteriores, seres morales. Si no tenemos conciencia y no tuviéramos, mejor dicho, voluntad, no tendríamos la posibilidad de valorar nuestros actos o de realizar actos morales. Como ya lo vimos cuando vimos a Alberto Simons en su libro, cuando nos refería a las 4 bases antropológicas básicas por las cuales somos seres éticos o seres morales, la conciencia y la voluntad tenían un papel predominante. Entonces, en el día de la fecha vamos a analizar el tema de la voluntad, y no solo la voluntad, sino la cuestión también de la ley, que siempre está muy ligada, por lo menos en los manuales de moral, por lo menos en los manuales que tratan sobre la relación entre el derecho y la ética, todo lo que tiene que ver con la cuestión de las leyes. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a ver hoy, y cómo las leyes civiles, según la perspectiva ética que nosotros vamos a tomar en nuestra clase, que en el fondo es una perspectiva cristiana, estas leyes civiles deben fundamentarse en las leyes, o mejor dicho, en la ley natural, en esa ley de alguna forma que el ser humano accede por medio de su conciencia, que está grabada en medio de su conciencia y que le dictamina lo que es mejor para él y lo que es mejor para el resto de las cosas que existen, ¿no? Desde una perspectiva cristiana diremos que la ley natural en el fondo no es más que la ley eterna divina participada en la conciencia de la persona humana. Pero cuando llegue el caso lo explicaremos un poco más detenidamente. De momento vamos a empezar con nuestro texto. Entonces, en lo que sigue estudiaremos la cuestión de la voluntad y su relación con la libertad y la ley en general. La ley natural, la ley moral, la ley civil, distintos tipos de leyes, si quieren, que vamos a tener que analizar. El tema de la libertad también es sumamente importante porque justamente la libertad es una de las características de la voluntad. El ser humano no se maneja por un instinto, sino que se maneja por una voluntad libre, es decir, por una voluntad que tiene la capacidad de decidir en este caso desde la perspectiva moral, por lo bueno o por lo malo. De la misma manera que sucede con la cuestión de la conciencia, todo ser humano en mayor o menor medida se reconoce a sí mismo con capacidad de decidir. Este es un hecho de la experiencia consciente de toda persona, ¿no? A lo largo de la vida nos toca tomar decisiones y esas decisiones las tomamos sobre la base de algún fundamento o de alguna regla a partir de la cual determinamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces tenemos que decidimos y a partir de decidir nosotros decidimos por medio de una regla, no sé, esa regla puede variar, seguramente tendrá que ver con el gusto y el disgusto que nos provoca una situación, con la utilidad y con la inutilidad de una situación. Esto me parece inútil, esto me parece útil y por lo tanto lo hago o no lo hago. Y a veces también porque, bueno, determinada norma civil nos dice que lo tenemos que hacer y lo hacemos, o determinada norma moral y o religiosa nos termina diciendo qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos, ¿no? Entonces también percibimos que nuestra capacidad de decidir posee como elemento constitutivo en menor o en mayor grado, según la situación histórica concreta donde se ejecute el acto humano, la libertad. Sin libertad no hay decisión posible o muy poco margen para inclinarnos por una opción en particular. Y por eso un animal se guía por el instinto y uno no dice que el animal es libre en el sentido de elegir sus decisiones,
sino que el ser humano es la única criatura, la única especie de la cual nosotros predicamos que posee libertad, ¿no? Quizás uno puede decir, este animal es libre, pero lo dice análogamente, porque el analogado primero, es decir, de quien se predica por excelencia la libertad, es del ser humano. ¿Podemos decir que somos libres si seguimos algún tipo de regla? Porque esa también es otra de las preguntas que nos podemos hacer. El ser humano cumple reglas, pero esas reglas limitan nuestra libertad. ¿Somos libres entonces si seguimos algún tipo de estas reglas? Bueno, esto nos lleva a tener que preguntarnos qué es la libertad y si realmente somos libres al obrar según algún tipo de regla, norma o criterio. ¿Somos libres realmente cuando seguimos una regla, una ley, una norma o un criterio? ¿O ser libre significa simplemente hacer lo que yo quiero? En esta materia solemos decir que la vida moral es la que en el fondo nos va a permitir ser felices, ¿no? Ya lo vimos cuando hicimos todo el recorrido de la historia de la filosofía. Por ejemplo, Aristóteles lo ponía sobre la mesa de manera muy particular. Dice, el hombre virtuoso alcanza la eudaimonía, es decir, alcanza la felicidad, la plenitud, la autorrealización. Pero ¿no estamos creyendo en un gran presupuesto que podría estar equivocado? ¿Acaso seguir una regla, insisto en eso, no está privándonos de nuestra libertad? ¿El hombre libre realmente es el que no sigue ninguna regla? Bueno, son preguntas que tenemos que responder debajo y dar sus fundamentos. ¿Se puede ser auténticamente libre si seguimos algo que nos dice cómo debemos obrar? ¿Somos esclavos o libres de la ley al actuar según las sensaciones de disgusto o gusto? ¿Somos esclavos o libres al obrar según lo útil o lo inútil, lo que me sirve o no me sirve? ¿Somos esclavos o libres al obrar según lo que nos dice la ley civil? ¿Somos esclavos o libres al obrar según el orden moral preexistente? En definitiva, ¿es compatible la idea de libertad con algún tipo de ley o norma? ¿Puede el seguimiento de una ley hacernos personas plenas, autorrealizadas? En definitiva, hombres y mujeres felices. Este tipo de preguntas son las que intentaremos responder en lo que sigue. Entonces paremos este video por acá a fin de que esto quede como una suerte de introducción y sumerjámonos en el problema de la libertad del ser humano.